Chicos de cuarto año secundaria, estamos en el tema de operaciones básicas en el curso de aritmética, ¿no? Para eso el tema es operaciones básicas en los enteros. Primero hablamos con respecto a lo que es la adición. Si yo tengo dos cantidades, eso se le llama sumarlos, y el resultado se le llama suma. Eso es lo básico, ¿no? Luego tenemos en este caso la sustracción. Recuerda que en una sustracción tenemos el disminuyendo menos el sustraendo es igual a la diferencia. Listo, pero aquí hay propiedades. ¿Y cuáles son las propiedades que existen acá? Primera propiedad, dice que la suma de los tres términos de esta sustracción es igual a 2 veces el disminuendo. Primera propiedad. Segunda propiedad, me dice que si yo tengo la resta de dos números con su inversa, me va a salir un nuevo número con XY. Pero ¿cuál es la propiedad? Que X más Y debe ser igual a 9. Tercera propiedad, me dice que si yo tengo un número de tres cifras, ABC menos su inversa, CBA, esto va a tener un resultado de XYZ, ¿ok? XYZ. ¿Cuál es la primera propiedad? Que la cifra del medio, o la cifra de la decena, que viene a ser Y, vale 9. ¿Qué más? Que la cifra de los extremos, que X más Z, también va a valer 9. ¿Qué más? Se puede rescatar aquí que A menos C, A menos C, A menos C es igual al X más 1. Propiedades básicas que nosotros mismos ya conocemos en ese caso del tema. Y muy bien, dentro de ello también vienen las sumatorias. En las sumatorias viene en ese caso la suma de los números naturales, ¿no? La suma de los números pares, la suma de los números impares, la suma de los números cuadrados perfectos, de los cubos perfectos. ¿Ok? También tenemos ahí en ese ladito. Luego, chicos, en ese lado también vamos a tener con respecto a lo que es la multiplicación. En caso de lo que es la multiplicación, tenemos lo siguiente. Cuando yo multiplico, ¿no? En este caso en primaria, eso siempre sucede en primaria. A veces los profesores enseñamos A por B es igual a P, donde A viene a ser multiplicando, P viene a ser multiplicador y P viene a ser en este caso el producto. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo de repente dos cantidades? Como por ejemplo que tenga 24 por 16, ¿no? 6 por 4, 24, 2 y 144. 1 por 24, 24. Ok. Entonces la suma sería 384. Mira, igual, de esta manera, te recalco. Ese 24 viene a ser el multiplicador. El 16 viene a ser el multiplicador. Ellos que están aquí son los famosos productos parciales. Productos parciales. Primer producto parcial, segundo producto parcial. Profesor, y el que está abajo simplemente viene a ser el producto. ¿Ok? Y también así, conforme existe en ello, también tenemos con respecto a lo que son la división. Hay dos clases de divisiones. La división exacta, cuando el residuo es 0. La división inexacta, cuando el residuo es diferente de 0. Pero en una división inexacta existe una división por defecto y una división por exceso. ¿Cuál es la diferencia de ellos, profesor? Es que en el algoritmo de la comprobación de una división por defecto es la división normal que nosotros conocemos. Pero cuando se trata de una división por exceso, en este caso la comprobación o el algoritmo siempre va a ser negativo. Como teacher, veamos acá, por aquí, ¿no? Vamos a ver aquí, aclarar en ese lado para que ya quede claro y empecemos entonces con nuestros ejercicios. Empezamos por aquí, mira, división por defecto y división por exceso. Listo, acá tenemos acá, en este lado. Yo divido A entre B es igual a C y por acá el residuo. ¿Ok? Esa es una división por defecto. Su algoritmo en este caso es la comprobación. Sería A va a ser igual al B por C más el R. Listo. Ese R es un residuo por defecto. Acá en el otro lado, A sobre B. Cuando es división por exceso, ese cociente se le agrega 1. Y el residuo sigue siendo acá residuo por exceso. Listo. Pero ¿cuál es la comprobación? La comprobación sería que A es igual al B por ¿quién? Por C más 1. ¿Menos quién? Menos el residuo por exceso. Este es en realidad su algoritmo de, ¿no? En el residuo por exceso lo tengo que quitar. Y en el residuo por defecto normalmente lo hago como una división inexacta normal. Pero para eso existe, dentro de ello, existen propiedades. Primera propiedad, que el residuo mínimo es igual a 1. Siguiente propiedad, que el residuo máximo vendría a ser igual al divisor menos 1. Que se cumple acá siempre, que el divisor es mayor que 0, o mayor que el residuo. ¿Listo?
propiedades básicas que nosotros vamos a tenerlo en cuenta dentro de nuestros ejercicios. ¿Ok? Vamos a empezar entonces con el problema número 1. Ojo, que todo esto que está aquí está dentro de ¿quién? De tu libro. Puedes repasarlo en este caso para poder realizarlo. Mira lo que te dice el problema número 1. En el problema número 1 me pide calcule sabiendo de que x más y más z vale 11. Si vale, perdón, 18. Si vale en ese caso, lo voy a ordenar de una manera vertical. Z, y, x, x, z, y, x, z. Como es una sumatoria ya lo ordené. ¿Ah? Le he borrado las barritas, ¿no? Eso se llama numeral, ¿no? Porque si yo lo pongo así conforme está, parece una multiplicación. Pero si le pongo las barritas, normalmente viene a ser un numeral, un número de 3 cifras. Y le saco para poder sumar un poquito más tranquilo. Entonces, cojo el dato, que x más y más z vale 18. X más y más z vale 18. Llevo 1. X más y más z, 18 más 1 son 19. Llevo 1. X más y más z, 18 y 1 son 19. ¿Cuánto sería entonces el problema número 1? La respuesta sería 1998. En el problema 2, ¿ya? En el problema 2 me dice lo siguiente. Aquí voy a entrar el problema 2. En el problema 2 me dice, si la suma de los términos de una sustracción es 520, ¿cuál es el complemento aritmético de minuendo? Propiedad. Me dice que la suma de los 3 términos más minuendo más sustrayendo más la diferencia es igual a 2 veces el minuendo. Ok, pero me dice que la suma de los 3 términos es 520. 520 es igual a 2 veces m. Entonces el minuendo valdría en este caso 260. Me piden el complemento aritmético. ¿El complemento aritmético de quién? De 260. Le aplico el método práctico. Y el método práctico consiste acá en 10 y acá en 9. Lo resto, 9 menos 2 viene a ser 7. Y 10 menos 6 vendría a ser 4. Le agrego el 0. ¿Cuánto sería el complemento aritmético del minuendo? 740. Chicos, en el problema número 3 me dice acá lo siguiente. Me dice acá, si al multiplicando y al multiplicador se le disminuye 2 y 4 respectivamente, el producto disminuye en 198. Me piden a mí calcular la suma de los factores. Si dicha multiplicación, si su diferencia es 8. ¿No? Me piden la suma de los factores de dicha multiplicación, si su diferencia es 8. Elegante ese problema. Vamos a ver por acá. Me dice lo siguiente. Primero, conocemos esto. Primer datito, que el producto de dos números siempre va a ser una cantidad, lo voy a llamar P. Pero luego, ¿qué me dice el dato? Por aquí. El dato me dice lo siguiente, que si al multiplicando le resto 2 y al multiplicador le resto 4, me dicen que el producto disminuye en 198. ¿Listo? Aplicamos entonces una multiplicación algebraica. Este A multiplica al B, este A multiplica aquí. El 2 también y por acá. ¿Ok? Entonces lo vamos a sacar por este lado. Sería A por B, más por menos, menos. A por 4, 4A. Menos por más, menos. 2 por B, 2B. Menos por menos sería más. 2 por 4 es 8. Este es igual a ¿quién? A P menos 198. Ok. Pero mira, en este caso, mira lo que te voy a sombrear. Este es un producto, A por B. Y como dato principal, ¿cuánto vale? P. Entonces este dato con él se va. Se simplifica, mejor dicho. Entonces tendría por aquí que me quedaría simplemente acá. Esta variable que está acá los paso a ser positivos. 4A más 2B. Los dos son negativos, lo paso al otro lado con positivo. ¿Qué me quedó acá? El 8. Este negativo lo paso a sumar. 198. Ok. Sumamos entonces 8 más 8, 16. 9 más 1 son 10, 206. ¿Es igual a quién? Al 4A más 2B. Mira, si yo me doy cuenta, las cifras son pares. Si le saco acá la mitad, mitad, mitad. Entonces aquí tendría mitad 103. Mitad 2A. Mitad B. Ojo, acá hay un dato muy importante. Me dice que la diferencia de esas dos cantidades es 8. Muy bien. Entonces, como yo veo este ejercicio aquí en ese ladito, jóvenes, lo voy a hacer acá en la parte superior. Lo voy a hacer ahí.
voy a aplicar sistema de ecuaciones. Aquí, este señor con el de acá. Lo ordeno. 2a más b es igual a 103. Y a menos b es igual a 8. ¿Con qué finalidad, profesor? De poder conocer las dos cantidades. Una vez que conozca las dos cantidades, lo sumo simplemente. Mira acá, tenemos una variable opuesta. Se van ellos. Como es una suma, 2a más a, 3a. ¿Es igual a quién? A 111. 111. La suma de su cifra es 3. Eso quiere decir que es múltiplo de 3, es divisible. Entonces sería 3 por 3, 9. Sería 21, sería 37. A vale 37. Y si A vale 37, lo reemplazo en cualquiera de estas dos. Voy a coger este, señores. Entonces por aquí les hago como asterisco. A menos B es igual a 8. Pero A, ¿cuánto vale por dato? 37. Menos B es igual a 8. La variable jamás debe de ser negativa. Lo paso a ser positivo. Entonces aquí no moví el 37, pero al 8 lo voy a pasar a restar porque está como positivo. B entonces vale 29. Aquí tengo sus dos cantidades. El A y el B. Simplemente me piden a mí, jóvenes, me piden a mí la suma. Por lo tanto, en vez de la suma de estos dos factores, de A más B, en este caso sería 66. Ok. ¿Sí? El último problemita. El último problema. En el último problema, jóvenes, me dice acá lo siguiente. Al dividir A entre B, se obtiene el residuo máximo. Al dividir A entre B, se obtiene el residuo máximo. Si el dividendo se disminuye en 170 y el cociente disminuirá en 3 unidades y el residuo se volverá mínimo, calcule B. Qué elegante este ejercicio. Muy bien. Vamos a borrar por aquí, chicos. A coger ese último problema para poder dejar esa tareita en su respectiva casita. Me dice acá, problema número 15. Por acá me dice, al dividir A entre B, primer dato, voy a dividir A entre B. Me dice que se obtiene un residuo máximo. Como no conozco el cociente, le llamo Q. Residuo máximo sería B menos 1 por propiedad. Luego aquí me dice, si el dividendo, que es A, le resto 170, lo voy a dividir entre B. Me dice que el cociente disminuye en 3 unidades, o sea, Q menos 3. ¿No? Y el residuo es mínimo. El residuo mínimo por propiedad es 1. Ya tenemos ahí entonces. Me piden calcule B. Pero B, ¿quién vendría a ser entonces? El divisor. Empezamos por acá. Le aplico el algoritmo en este ladito. A sería igual al B por Q más B menos 1. Ahí. En este otro lado, aquí, debajito, el otro, A menos 170 es igual al B por Q menos 3 por B más el 1. ¿Listo? Pero mira, lo que me doy cuenta es en este lado. ¿Cuánto vale A? A vale toda esa expresión. Lo reemplazo aquí, lo reemplazo en ese ladito. Y sería aquí en ese lado, A vale BQ más B menos 1 bajo menos 170 es igual al B por Q menos 3B más el 1. Mira, jóvenes, ellos dos son positivos. Al salir de la transposición, se van ellos. ¿Verdad? ¿Qué te quedó por acá? B. Son signos iguales, menos 1, menos 170. Signos iguales se suman y se ubica el mismo signo. Menos 171. ¿Y este es igual a quién? A menos 3B más 1. Jóvenes, ese menos 3B lo paso a sumar con el B. Sería 4B. Y ese menos 171 lo paso a sumar con el 1. Sería 172. Al despejar B, 4 pasa a dividir. 4 por 4, 16. Para 17 me queda 1. Bajo el 2, se convierte en 12. 3 por 4, 2. ¿Cuánto vale B? B vale 43. ¿Y qué me piden a mí calcular? Calcular B. ¿No? Entonces, ¿qué fue? Simplemente fue un reemplazo. Vuelvo a repetir, la expresión está acá, para ambos. A, automáticamente A tiene su valor. B por Q más el residuo que está acá, B menos 1. Y en el otro lado, A menos 170 es igual aquí al B por Q menos 3 por B. Yo lo había multiplicado. Más 1. Y el proceso es ello, jóvenes. Muy bien. Entonces ahí vamos a dejar la tareita
en la página número 28, jóvenes, resueltas correctamente, página número 28, ¿sí? Que tengan ustedes entonces un bonito día. Gracias.